Buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches, Cristian. Gracias por la bienvenida. Vamos a empezar, como siempre, con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Hoy día, como ya se anunció, vamos a tocar el tema Somos imagen y semejanza de Dios, uno y trino. Estamos a pocos días de haber terminado el tiempo de Pascua. El domingo pasado hemos celebrado el último día de Pascua, la solemnidad de Pentecostés, y hoy día estamos celebrando la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. El día lunes celebramos la memoria de la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia. Y este domingo que viene celebraremos la Santísima Trinidad, que es el misterio central de nuestra fe. Y entonces tendríamos que fundamentar, si cabe el caso, este tema. ¿Por qué estamos proponiendo este tema? Estamos proponiendo este tema para que quede, diríamos, más en evidencia, algo que creo que todos nosotros sabemos, pero conviene una y otra vez recordarlo, que en Jesucristo, Dios y hombre verdadero, se nos revelan, diríamos, dos misterios. El primer gran misterio es de quién es Dios. Y el segundo gran misterio es de quién es el ser humano, quién es el hombre. Eso lo recoge varias veces, lo hemos mencionado, el Papa San Juan Pablo II lo mencionaba muchas veces. Eso lo recoge el Concilio Vaticano II en este documento conciliar, la Constitución Gaudium et Spes, numeral 22. Jesucristo nos revela el misterio de quién somos. Y es que efectivamente nosotros a veces presumimos de saber quién somos sin darnos cuenta que somos un misterio para nosotros mismos. No solo me refiero a cada uno de nosotros como personas, sino al ser humano como especie, diríamos, como criatura. Y también, por supuesto, es un misterio quién es Dios. Parte del misterio de quién somos nosotros se revela en el misterio de quién es Dios. El pueblo de la primera alianza no tenía conciencia del misterio trinitario. Hasta ahora, incluso para los judíos que siguen esperando el Mesías, no está claro si el Mesías será Dios mismo, será una criatura humana. Claro, nosotros en Jesucristo hemos recibido la revelación de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y lo que hemos visto en
tiempo de Pascua, en los distintos relatos, especialmente en el Evangelio según San Juan, pero sobre todo en la segunda parte del Evangelio según San Juan, que nos habla del amor extremo. Me refiero a los capítulos del 13 al 21 del Evangelio según San Juan. El capítulo 13, como ya le hemos mencionado varias veces, se refiere a todo lo que ocurre inicialmente en la última cena, hasta la salida de Judas del cenáculo, y a partir del capítulo 14 al capítulo 17 se produce ese diálogo íntimo de Jesús con su iglesia. Y en el capítulo 17, hoy también hemos vuelto a contemplar en esta fiesta del misterio de Jesucristo. Jesucristo hace una oración en presencia de los apóstoles, en presencia de la iglesia. Por eso es que el capítulo 17 del Evangelio según San Juan se conoce con el nombre de la oración sacerdotal, donde se presenta Jesús en oración al Padre, y por eso también que es que este capítulo se le conoce con el nombre del Padre Nuestro del Evangelio según San Juan. Porque hay una relación entre la oración del Padre Nuestro que Jesucristo enseña a pedido de los apóstoles, tanto Lucas como Mateo lo refieren. Jesús está en oración y le piden a Jesús, enséñanos a orar, y enseña la oración del Padre Nuestro. Muchos entienden, muchos teólogos y también la iglesia así lo entiende, que hay una relación íntima entre este capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Hoy hemos contemplado un fragmento extenso, lo hemos contemplado también la semana pasada, los días martes, miércoles y jueves de la semana pasada, esta llamada oración sacerdotal, y hoy también. Y entonces, en esa oración sacerdotal y en el capítulo 14, 15 y 16, Jesús habla claramente de las tres personas divinas. Del Padre, del Hijo, el mismo, y del Espíritu Santo. Para que recordemos brevemente, Jesús empieza su despedida. Ya en el capítulo 13, en el capítulo 14, los ve absolutamente desolados, luego de que les ha dicho de que ya no va a estar con ellos, y además que lo van a abandonar, que lo van a dejar solo. Entonces Jesús les dice que va al Padre a preparar un sitio. Y ahí aparecen esas preguntas que todos conocemos, la de Felipe, que le va a decir, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús va a revelar su identidad con el Padre. ¿Cómo, le dice Felipe, me pides que te muestre al Padre? Tanto tiempo y no me conoces, quien ve a mí, quien me ve a mí, ve al Padre. Y claro, Jesucristo le está hablando a Felipe, no quien ve su naturaleza humana, sino quien ve su ser personal. Pero para ver el ser personal de Jesucristo, se necesita el don del Espíritu Santo, que dice el mismo Señor, los capítulos 14, 15 y 16, lo complementa, y él va a decir que el Espíritu Santo no nos va a hablar todo sobre él, no de cosas diferentes, sino nos va a revelar la verdad de Jesucristo. Les va a hablar de lo mío. Antes va a decir que todo lo de él y lo del Padre son uno, todo el Padre es de él y todo lo de él es del Padre. Y entonces revela el misterio trinitario, que es un misterio,
Y ese misterio la Iglesia lo ha ido formulando a partir de esta revelación del Señor, y que recogen también distintos pasajes del Nuevo Testamento poco a poco. Y nosotros lo decimos brevemente, lo rezamos en el credo, y decimos: Dios es un solo Dios, uno solo, no tres dioses, pero tres personas distintas en unidad perfecta. Entonces, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son un solo Dios. No son tres dioses, pero el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo no son una sola persona, son tres personas. Son una comunidad de amor. Y decíamos que en el Génesis, cuando se habla de la creación del hombre, se utiliza ese misterioso plural: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y también hemos comentado que esa primera persona del plural, ese hagamos, se refiere a las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios, pero también se refiere a la colaboración del ser humano. Y entonces, este misterio trinitario es un misterio, pero algo entendemos porque la Iglesia ha discernido la revelación que especialmente el Señor ha hecho. Y los voy a remitir a algunos numerales del Catecismo de la Iglesia Católica que conviene releer, sobre todo si estamos a puertas de celebrar el misterio de la Santísima Trinidad este domingo, y que es algo muy profundo. De numeral 249 al numeral 260, es decir, 11 numerales, cada uno de ellos muy denso, tenemos nosotros una presentación de lo fundamental de este misterio. Claro, no alcanza el tiempo ni las posibilidades de que podamos desarrollar el día de hoy esto, pero sí, claro, quisiera mencionar algunas cosas. Y especialmente referirme primero a este numeral 249 que les voy a leer, y si lo tienen ustedes el Catecismo de la Iglesia Católica a la mano, pueden seguir la lectura. El numeral 249 tiene como acápite la Santísima Trinidad en la doctrina de la fe, la formación del dogma trinitario. Y el numeral 249 dice: la verdad revelada de la Santísima Trinidad ha estado desde los orígenes en la raíz de la fe viva de la Iglesia, principalmente en el acto del bautismo. Encuentra su expresión en la regla de la fe bautismal formulada en la predicación, la catequesis y la oración de la Iglesia. Estas formulaciones se encuentran ya en los escritos apostólicos, como este saludo recogido en la liturgia eucarística. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes, que es un saludo que utiliza San Pablo, como bien saben ustedes, en la segunda carta a los Corintios, y también refiere en la primera de Corintios. Y entonces, este misterio, además, está en la fórmula bautismal. En Mateo, Jesús va a enviar a la iglesia a que bautice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces, este misterio se formula como dogma
mucho tiempo después de que la iglesia ya oraba, celebraba los sacramentos, la liturgia, utilizando las fórmulas trinitarias. Y surgen estos dogmas principalmente en relación a las confusiones que se producen en los primeros años de la iglesia en relación a la persona de Jesucristo y a sus dos naturalezas. Porque el misterio de Jesucristo es que es persona divina, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo único, el Verbo, la Palabra, como dice Juan en el prólogo de su Evangelio, que estaba junto a Dios y que era Dios y que es Dios y que se hizo carne, acampó entre nosotros. Entonces, hubieron en los principios de la iglesia dos, diríamos, desviaciones. Algunos señalaban que Jesucristo era Dios, pero no hombre. Y otros que señalaban que era hombre y no Dios, sino criatura. Entonces, ante esa, diríamos, ante esas herejías, la iglesia desarrolla los dogmas cristológicos. Y consecuencia de los dogmas cristológicos se desarrolla el dogma trinitario, para encontrar la relación entre las tres personas divinas. Y entonces, este misterio es fundamental, pero más que la discusión dogmática y teológica, que es densa, y como les decía, no alcanza el tiempo para comentar eso, y simultáneamente lo que sí queremos comentar es cuál es la implicancia para nosotros, diríamos. Hay una realidad de la naturaleza divina, del misterio de Dios, la intimidad de Dios, tres personas, un solo Dios, que tienen implicancia en lo que es la realidad nuestra del ser humano. ¿Y por qué es importante señalar esto? Es decir, esta relación entre lo humano y lo divino, porque justamente esa es la novedad que trae la revelación en la plenitud de los tiempos. En la plenitud de los tiempos, Dios se hace hombre y se une el cielo y la tierra, se une lo humano y lo divino. Y entonces se produce una nueva creación que se plasma en la Pascua de Jesucristo, que vence a la muerte, somos redimidos del pecado, asciende al cielo, y decíamos, se produce ese nuevo cielo, esa nueva tierra, como señala el capítulo 21 del Apocalipsis, y ya no hay mar, cuando desciende la Jerusalén celestial. Y nosotros comentábamos en varias ocasiones, y creo que también el jueves de la semana pasada, aquí en nuestra reflexión semanal, decíamos que esa tierra, ese cielo y ese mar están en nosotros y están fuera de nosotros. Y que no son, diríamos, realidades meramente naturales en el sentido de inertes, sino que es parte del ser humano, de nuestra naturaleza humana. Y esa realidad se hace más patente en el misterio trinitario. Y voy a, para dejar el catecismo y continuar con la presentación, les mencionaba y les aconsejo que relean los numerales del 249 al 260 por lo menos. Voy a leer una parte del 260. Dice: el fin último de toda la economía divina es la entrada de las criaturas en la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. Eso es lo que el Señor pide justamente en este capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Si han estado en misa hoy, lo hemos repasado. Jesús hace oración delante de los apóstoles
se dirige al Padre y dice, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Es decir, la oración de Jesucristo es por la unidad de los creyentes. Y la unidad de los creyentes es importante para la fe en que Él es el enviado. Entonces, a veces, claro, nosotros nos preguntamos, ¿y qué está pasando con este proceso de secularización, de mundanización? Pero no lo relacionamos con la división, con esa falta de unidad que en el primer milenio, que solo llegó hasta el primer milenio de la iglesia. A partir al acabar el primer milenio, el inicio ya a partir del año 1000, viene el cisma, primero de Oriente y luego el cisma luterano. Y entonces, a partir de ahí, la secularización ha sido cada vez mayor. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que hay una división no querida por el Señor y que el Señor pide que seamos uno. Sin embargo, no somos uno. Yo le decía el domingo en la celebración de Pentecostés a la gente que estaba en la misa que celebrábamos el domingo, yo le decía a las personas que el Señor envíe el Espíritu Santo cuando la iglesia naciente hace oración unánime, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. María y los apóstoles están en oración unánime. Y entonces nosotros tendríamos que preguntarnos, en esa oración unánime, ¿qué pedía la iglesia? Y lo que pedía la iglesia es justamente el don del Espíritu Santo, que era la promesa de Jesús. Jesús les dice, vayan para que reciban el Espíritu Santo. Entonces están en el cenáculo, en el mismo lugar donde se realizó la última cena, donde se produjo la institución del sacramento de la Eucaristía, del sacramento del orden sacerdotal. Ya Jesús ha ascendido a los cielos, María y los apóstoles y los discípulos están en oración unánime, todos unidos en oración. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta, les decía yo a las personas, por ejemplo, si pedimos la paz, y se hacen muchas oraciones por la paz, pero yo les decía a las personas, si es que pedimos por la paz que imaginan los ucranianos, por ejemplo, ¿es la misma paz que imaginan los rusos? ¿O es la misma paz que imaginan las potencias, o por lo menos los jerarcas de las potencias miembros de la OTAN? ¿Es la misma paz que imaginan los chinos? ¿Es la misma paz que imaginan los que están vinculados a la industria de armamentos? Y entonces, claro, uno rápidamente dice, oye, si van a pedir la paz, todos van a pedir cosas diferentes, van a tener en su mente cosas distintas de lo que es la paz. Pero si pedimos el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo, diríamos, viene a reunirnos en esa diversidad de lenguas para que demos gloria a Dios, a revelarnos la verdad plena. Y justo esta semana, 10ª semana del tiempo ordinario, que hemos retomado al terminar el tiempo de Pascua, hemos estado leyendo el libro, en la primera lectura, del primer libro de los Reyes, que nos relata la historia del reino de Israel y del profeta Elías. Y entonces, claro, en el Señor no hay nada que sean coincidencias, todo es parte de la providencia de Dios.
Y en estos pasajes lo que se nos muestra es qué es lo que pasó en el reino del norte. O mejor aún, se nos muestra qué pasó con el pueblo de la primera alianza y la monarquía en el pueblo de la primera alianza, que inicialmente no fue querida por el Señor. El Señor le concede, como ustedes recordarán, a Samuel, que no quería nombrar un rey y que le pedían, el Señor le va a decir a Samuel, no es contra ti, es contra mí, pero hazles caso. Y entonces se unge primero a Saúl, como ustedes bien saben, luego a David, unifica las 12 tribus, toman posesión del territorio, de la tierra prometida. Ese reino es heredado por Salomón, pero a la muerte de Salomón el reino se divide. Entonces se producen dos reinos. Y esos dos reinos son dos reinos que ya no tienen la misma fe. Ya la fe del reino del sur y del reino del norte no es igual. Empezando porque el reino del norte, ya desde Jeroboam, el primer rey del reino del norte, él empieza a construir una serie de ermitas y altosanos para que la gente no vaya a Jerusalén. Nombra fuera de la tribu de Leví, fuera de los descendientes de Aarón, de levitas y sacerdotes. Y entonces, por eso es que se empiezan a despreciar. Entonces, ya en tiempos de Ahab, cuando es enviado Elías, ya en el reino del norte no hay profetas. Elías va del sur, no va del norte. Y tiene que enfrentarse a los 450 profetas de Baal, que es el nombre genérico de todas las idolatrías. No es un solo Dios falso, sino son los Baales en general. Y gobernaba Ahab con su mujer Jezabel, que era pagana. Y Jezabel, que era la que tenía, parece, la voz cantante en ese gobierno, Jezabel tenía la idea de una unidad donde la fe era un estorbo, la fe en un único Dios. Y por eso que el plan de Jezabel era un plan politeísta, que entre comillas era más plural, entre comillas permitía una mejor unidad y no se necesitaba, entre comillas, imponer una verdad, un único Dios. Y entonces esa es la raíz de lo que enfrenta Elías. Y Elías por eso les va a desafiar, como veíamos esta semana, en presencia de Ahab, a los profetas en el Carmelo, y al pueblo le va a decir, elijan. Si siguen a los Baales o sigan al Señor, pero no estén con muletas, no estén cojeando con los dos pies. Porque ya ese pueblo se había acomodado a tener, diríamos, una fe que no era una fe auténtica, sino una fe que convivía con otra serie de creencias. Rápidamente uno se da cuenta que esas cosas no son del pasado. Rápidamente uno se da cuenta que esas cosas se han ido desarrollando, diríamos, multiplicando de distintas maneras y de distintas formas a lo largo de toda la historia de la salvación. Y así cuando llega el Señor en la plenitud de los tiempos, la fe del pueblo está seriamente debilitada, al punto que ya no lo reconoce. Y entonces el Señor viene a revelarnos al Dios verdadero, uno y trino, pero también a revelarnos nuestra fragilidad, la necesidad que tenemos del Señor. Y eso lo hace mostrando, diríamos, sumisión.
Pero esa misión que él muestra y que él despliega y que está recogida en los evangelios sinópticos y en el evangelio según San Juan, él hace que nosotros participemos de esa misión. Y hoy justamente celebramos a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Él es el único sacerdote. Podríamos decir más, él es el hombre verdadero, el nuevo Adán. Entonces nosotros solo podemos humanizarnos en Cristo, en acoger la revelación y en la gracia para vivir de manera coherente con lo que se nos ha revelado. Y entonces la revelación es que nosotros, igual que Jesucristo, que es comunión de amor y su vida es de donación, su vida es entrega total, como también en la realidad trinitaria. Nosotros podríamos decir entre comillas, muy entre comillas por supuesto, de una manera muy figurativa, analógica, que la comunión de amor de las tres personas divinas es una comunión de amor de un ejercicio sacerdotal. Porque el sacerdocio único de Jesucristo es su entrega total en ofrenda, para que nosotros podamos participar de esa ofrenda y para que nosotros también podamos ser ofrenda agradable al Padre. Y el amor del Padre y del Hijo es donación total. El Padre le da todo al Hijo. El Hijo le da todo al Padre. Tienen la misma sustancia. Son distintos, pero tienen la misma sustancia. Y esa entrega y donación total del Padre y del Hijo en la persona del Espíritu Santo. Y esa Trinidad, esa comunión de amor actúa, diríamos, como dice, nos enseña la Iglesia en este lenguaje para tratar de penetrar en este misterio, actúan las tres personas divinas. Y actúan en unidad. Es decir, cuando actúa el Hijo, también de alguna manera está presente el Padre y el Espíritu Santo. Cuando actúa el Espíritu Santo también está el Hijo y el Padre. Entonces, nosotros, que somos personas humanas, naturaleza humana, pero que somos templo de Dios, el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo habitan en nosotros, como acabamos de leer en este numeral 260 del Catecismo de la Iglesia Católica. Se lo leí, ¿no? No lo leí. Dice: el fin último de toda la economía divina es la entrada de las criaturas en la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. Pero desde ahora somos llamados a ser habitados por la Santísima Trinidad. Si alguno me ama, dice el Señor, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Juan 14, 23. Entonces nosotros somos morada del Espíritu Santo, morada del Padre, morada del Hijo, y ese es el cielo en nosotros. En nosotros hay cielo, porque el cielo es lo propio de Dios, lo propio de la Trinidad Santísima. Y en nosotros también hay tierra. Y hay tierra buena y hay otra tierra que no es buena. Pero en nosotros también hay rebeldía.
Entonces, cuando Jesucristo en la oración sacerdotal, en presencia de los apóstoles, le pide al Padre que seamos uno, no solo es ser uno entre nosotros, sino es ser uno en nosotros, porque nosotros internamente estamos divididos. Y por eso es que es necesario que nos demos cuenta que cuando el Señor dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, el mundo no se refiere a la naturaleza creada. El mundo se refiere a todo lo que se opone al plan de Dios. Y se opone al plan de Dios nuestra naturaleza herida por el pecado. Diríamos, nosotros tenemos mundo dentro de nosotros. Y también hay mundo fuera de nosotros. Entonces, la unidad empieza en nosotros. En la medida en que nosotros reconozcamos y nos demos cuenta lo que San Pablo llama las obras de la carne y lo que San Juan llama el mundo, o esa tierra que no es buena, o ese mar que cuando descienda al cielo, diríamos, la Jerusalén celeste, ya no habrá mar, en el Apocalipsis 21. Yo no sé si con estos comentarios y estas citas ya estoy haciéndoles un trabalenguas. Me da ese temor, pero creo que es importante que pensemos en estas cosas, que le demos un tiempo y que nos demos cuenta en primer lugar que el Señor ora por nosotros. Que esa ciudad de Dios, esa Jerusalén celeste, nuestra Madre Santísima, es la buena tierra. En ella no hay división, en ella no hay nada que se oponga al plan de Dios, en ella no hay pecado, ella pudo acoger al Señor, por eso es nuestra Madre, para que nos ayude a que nosotros seamos formados, seamos configurados por la vida que se nos comunica a través de la iglesia de Jesucristo, su Hijo amado, y de la que ella es parte, y de los sacramentos de Jesucristo, su Hijo amado, nosotros podamos alcanzar internamente esa unidad y poder ser testigos en ese mundo al que somos enviados, sin ser del mundo. Porque si no vamos en unidad o con la conciencia de que esa lucha se libra internamente, nosotros vamos al mundo y vamos a ser seducidos por el mundo. Y el mundo va a sugerirnos lo que Jezabel le decía a Ahab y que los dos intentaban hacer en ese reino que finalmente fue llevado al exilio y nunca retornó. Y entonces, esos pasajes del libro de los Reyes y de Elías, que no olvidemos que junto con Moisés dialogan con Jesús en el Tabor, en el pasaje de la transfiguración, cuando Jesús escoge a 3 de sus apóstoles para que sean testigos de su oración. Diríamos, él anticipa en el Tabor, con 3 testigos, lo que va a ser su oración sacerdotal, con los 11, porque ya no está Judas. Y esa oración sacerdotal de ser uno pasa pues por su ofrenda sacerdotal. Él se va a entregar como víctima, como altar y como sacerdote, para mostrarnos el camino de cómo se alcanza la unidad. Porque la unidad interna no la alcanzo yo con una, diríamos, con una iluminación intelectual, sino la alcanzo en la medida en que yo acojo con corazón sincero y soy capaz de responder en la fe y en la esperanza
a esa vocación a la que el Señor nos llama desde el bautismo, porque nosotros, todos los bautizados, somos sacerdotes, somos profetas y estamos llamados a ser reyes con Cristo. Él tiene que reinar para que nosotros podamos reinar con Él. Y el reinado de Jesucristo se hace en la cruz. Y entonces vemos que efectivamente esa división entre nosotros es consecuencia primaria de la división que hay en nosotros, y eso es producto del pecado. Y si es que no enfrentamos el pecado en nosotros, nosotros podemos creer equivocadamente que el mundo está afuera y, como los fariseos, dividir a las criaturas humanas entre los que, entre comillas, cumplen la ley. Y justamente si no hubiésemos nosotros hoy celebrado a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, en el Evangelio según San Mateo, en el discurso de la montaña, Jesús le dice a los discípulos: si ustedes no son mejores que los fariseos y los escribas, no van a entrar en el reino de los cielos. O sea, nosotros estamos llamados justamente a una perfección mayor, y eso no es posible sin una unidad interna. Y esa unidad interna es algo que el Espíritu Santo viene a realizar. Eso es la santificación. Y eso se hace en la medida en que nosotros crecemos en esa santificación, que es en ese amor, que el Espíritu, ese fuego que hace bajar Elías en el Carmelo, y que es el fuego que desciende en cada sacramento. Cada vez que se celebra un sacramento, desciende fuego, desciende el Espíritu Santo. Es lo único en que nosotros estamos unidos en oración. Es la epíclesis que se hace en cada sacramento. Pero cuando nosotros perdemos o debilitamos nuestra fe sacramental, no pedimos la venida del Espíritu Santo, no estamos concentrados en esos momentos en que se produce esa efusión que Jesucristo no deja de enviar. Y eso está también significado en Elías. Elías va a decretar 3 años y medio de sequía en respuesta diríamos, a esas herejías, a esas idolatrías del reino del norte, y a esa rebeldía de esos 2 reyes, de Ahab y su esposa Jezabel. Y Elías va a ser partícipe de las penurias de la tribulación de esos 3 años y medio de sequía. Y también se nos anuncia que al final de los tiempos se producirá una gran tribulación. Pero esa gran tribulación, como en tiempos de Elías, no va a significar que el Señor nos deje sin aceite y sin harina, porque la alcuza de aceite y las orzas de harina no se agotaron, como se nos muestra en esa viuda a quien Elías le pide agua y le pide pan. Entonces, esos son los sacramentos. Y esa oración es oración del cielo. Y por eso Jesús inicia la oración sacerdotal diciendo: habiendo llegado la hora, elevó los ojos al cielo. Es decir, elevó los ojos al Padre, elevó los ojos a lo íntimo de Dios, donde hay unidad perfecta. Y empieza a revelarle a los apóstoles, a la iglesia y a nosotros, que nosotros no estamos completos si nosotros no estamos en unidad. Y esa unidad se produce en el amor de Dios.
y esos llamados a ser testigos de la unidad en el amor de Dios por excelencia son los esposos y los clérigos. Es decir, el sacramento del matrimonio, el sacramento del orden. Pero justamente por esa razón, estos dos sacramentos se buscan que mundanizar. Y nosotros fácilmente nos prestamos a esa mundanización, si es que no tomamos conciencia de que internamente tenemos que librar ese combate para que podamos ser uno, como el Señor nos pide, para que reconozcamos nosotros y reconozcan los demás que Él es enviado del Padre, y para que nosotros podamos participar de esa bienaventuranza trinitaria a la que estamos llamados. Porque la perfecta beatitud es la beatitud, la felicidad trinitaria. En la patria celestial, acá te recibimos primicias, avances. Y claro, como ustedes comprenderán, este es un tema denso. Y además de denso, es extenso. Y entonces, más que yo siga en un monólogo, comentando cosas y de repente no tener un intercambio puede ser un error. Y entonces yo me voy a detener para que ustedes puedan comentar y preguntar, y de esa manera nosotros poder siquiera sacar algunas cosas que nos ayuden para nuestra vida de fe. Simplificadamente podríamos decir, el designio providente del Padre a través del Hijo y en el Espíritu Santo se va a cumplir. Porque es Dios. Nada se puede oponer al plan de Dios. Pero el Señor quiere que nosotros, criaturas humanas, dotadas de libertad, nos incorporemos a ese designio con un sí radical nuestro. Pero ese sí radical no lo podemos dar si es que nosotros internamente no reconocemos esa división que se produce, como dice San Pablo, entre el hombre nuevo y el hombre viejo, el deseo de agradar a Dios y esa dificultad en amar como el Señor nos ama. Y por eso San Agustín va a decir, se construyen dos ciudades. La ciudad de Dios, que es en el amor a Dios sobre todas las cosas, hasta la negación de nosotros mismos. Esa es María. Y los bienaventurados en la patria celestial, que ya gozan de la vida beatífica, de la visión. Pero nosotros, iglesia peregrina, nosotros tenemos que librar el combate. Y ese combate pasa por la negación de nosotros mismos, pero la negación de nosotros mismos no en el sentido, diríamos, de, como se podría entender, diríamos simplificadamente, de mortificaciones físicas, sino en reconocer que tenemos mundo dentro de nosotros, rebeldía, mar, si quieren ustedes, tempestades, si quieren ustedes, ataques de ira y de distintas codicias y egoísmos y distintas manifestaciones del pecado en nosotros, que nosotros con el auxilio sobrenatural en la presencia trinitaria y contemplando la presencia de Dios en nosotros, inhabitados, templo del Espíritu Santo, no profanemos con nuestro pecado, con nuestras rebeldías, y librando ese combate interior, podamos entrar mar adentro, como dice el Señor, y ese mar adentro es ya salir a anunciar el Evangelio
pero no con palabras, sino con el testimonio de nuestra vida. Y eso empieza en la familia. Y eso empieza en los esposos. Y de ahí surgen las vocaciones al ministerio ordenado. Y nosotros ahora vemos que hay una crisis profunda en los últimos siglos en la familia y también en el ministerio ordenado. Porque claro, si es que en la familia no nos formamos en la fe, en las catequesis eclesiales, en los seminarios, difícilmente se va a compensar todas las omisiones que tenemos nosotros en nuestra vida de fe. Y por eso es que nosotros necesitamos amar los sacramentos, porque es la manera de amar a la iglesia y amar a Jesucristo y amar a nuestros hermanos. Porque qué manera más plena de amar como el Señor nos ama en la vivencia de fe de los sacramentos. La Eucaristía, la confesión sacramental, la unción de los enfermos. Pero nosotros estamos viviendo en una etapa de la historia donde se cree que la unidad se construye, diríamos, no dando tanto perfil a los sacramentos, porque muchos que se han apartado de la iglesia ya no tienen una fe en los sacramentos de Jesucristo. Y en consecuencia la iglesia que imaginan no es la iglesia de Jesucristo. Y entonces estamos nosotros en una situación donde tenemos que, como le dice el Señor a Nicodemo, nacer de nuevo para poder ir a dar ese testimonio ante las personas que el Señor pone en nuestro camino. Yo le decía en la mañana que celebrábamos la Eucaristía de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, que el único sacerdote es Jesucristo. En el sacerdocio común, el sacerdocio es en participación. Y en el ministerio ordenado también es en participación. Esencialmente distintas las participaciones en el ministerio ordenado y en el sacerdocio común. Pero en los sacramentos, y es a través de los sacramentos que se realiza esa participación. Porque nosotros no vamos a tener naturaleza divina. La redención lo que hace es, el Señor nos concede una filiación por adopción. Vamos a ser divinizados por participación, pero no por naturaleza. Y por eso es que los sacramentos son esenciales. La oración es para que esa efusión del Espíritu Santo, ese Pentecostés perenne que se realiza a través de los sacramentos, nosotros lo podamos acoger. Pero nosotros podemos imaginar que la efusión del Espíritu Santo pues son otras cosas que nosotros imaginamos. Y pedimos signos cuando el Señor ya nos ha dado los signos. Y le seguimos pidiendo más pruebas. Lo que evidencia es que nuestra fe es una fe que necesita ser purificada. Claro, y como iglesia peregrina, eso ocurre generación tras generación y le corresponde también a nuestra generación. Pero esa purificación y esa peregrinación no es individual, sino es eclesial. Y por eso es que nosotros necesitamos oración unánime. Y la oración unánime es para que esa efusión del Espíritu Santo nos haga capaces de reconocer esa lluvia desde esa nubecita como una mano, dice. Y que nuestra Madre Santísima pide con nosotros y por nosotros,
con toda la iglesia triunfante. Y entonces el sentido profundo de Pentecostés, el sentido profundo del misterio trinitario, de la Eucaristía, que celebraremos el subsiguiente domingo. Entonces lo podemos, diríamos, nos podemos abrir con mejor disposición. Y una cosa que tenemos que reconocer y que yo mencionaba, porque en estos últimos días, o sea, así me lo ha presentado el Señor. Efectivamente, no sé cuándo fue, hoy día es jueves, el martes, ¿no? Hemos celebrado un cumpleaños, ¿no? De una niña de 9 años. Yo le decía 7 años y decía, no, 9. No le rebaje los años. Pero el día de ayer celebraba una misa de difuntos y llegó dentro de la familia, llegó un matrimonio con un niño de 3 años. Y este matrimonio con este niño de 3 años que venía dentro de una familia a pedir por lo serían pues, los abuelitos del niño, esta familia de esposos jóvenes traía a su hijito a la misa con juguetes. Entonces era un niño, le traían con sus carritos, con sus cosas. Entonces, claro, el niño le dan carritos, el niño sabe cómo se usa. Y entonces, durante toda la misa, el niño estaba que jugaba, pues. Y claro, el niño juega sin tomar en cuenta lo que está ocurriendo. Yo al terminar la misa me acerqué a los padres y les dije lo que yo he aprendido, que los niños, cuando reciben el sacramento del bautismo, y este niño estaba bautizado, incluso antes de que reciban el sacramento del bautismo, los niños son capaces de reconocer la presencia divina. Eso queda patente en el Evangelio de San Lucas, en el pasaje de la visitación que hemos visto en estos últimos días de mayo, el último día de mayo, 31, como Juan Bautista de 6 meses salta porque reconoce la presencia de Jesús en María. Y yo les contaba a ustedes, creo, no sé si en este espacio, pero en otros, yo recuerdo en el Hospital Rebagliati, cuando como capellán hicimos la procesión de Corpus Christi el primer año, que no fuimos a la sala de neonatos porque había sido una jornada muy intensa. Y entonces nos reclamaron las enfermeras y nos comprometimos a ir el siguiente jueves, perdón. Y entonces fuimos el siguiente jueves en la tarde a llevar el Santísimo a la sala de neonatos. Y cuando entramos a la sala de neonatos, los niños que hacía pocos minutos habían recibido su alimento, ustedes saben, los niños pequeños después de que lactan, tienen su reflejo, médicamente se dice gastrocólico, ¿no? Y entonces necesitan que les hagan la higiene. Y los niños saben cuando necesitan que les hacen higiene y avisan y lloran, pues. Entonces, cuando nosotros llegamos, era un llanto generalizado. Las enfermeras, los médicos, todos estaban alborotados porque todos los niños lloraban a la vez. Misteriosamente, apenas entramos a la primera sala con el Santísimo, todos los niños se callaron, unánimemente. Y eso se repitió en las 5 salas. Entonces, era claro que esos niños reconocían la presencia del Señor. No había otra explicación. Yo también lo pude experimentar cuando estaba en la parroquia San Ricardo,
cuando veía a las profesoras de inicial que iban con los niños a la capilla del Santísimo. Y los niños de inicial, que eran niños de 2, 3 años, como este niño que estaba ayer, con sus profesoras, se recogían en oración y en un silencio con mucho más recogimiento que los niños de primaria y por supuesto muchísimo más que los de secundaria. Entonces, esto que yo veía con este niño que les refiero, pero también con otros niños, como les comentaba en la misa, yo creo que nosotros rápidamente desde pequeños mundanizamos a los niños. Porque los padres y también el sistema educativo creemos que a los niños, entre comillas, hay que entretenerlos con juguetes, con recreos, entre comillas, y todos esos juguetes y esos recreos es para que los niños se vuelquen al mundo. Es decir, que su naturaleza dividida se divida más, se disperse más y pierdan la capacidad en la oración. Y eso yo también lo veía en el seminario. Yo cuando entré al seminario, me llamó la atención al poco tiempo que entré al seminario, porque yo veía que como dicen, ¿no? Por lo menos en el seminario conciliar diocesano aquí en Lima, era clara la división que había entre los que todavía estaban haciendo cursos de filosofía y los de teología. Entonces mi conclusión era rápida. Es que cuanto más años tenía un joven en el seminario, se volvía menos piadoso. Los que ingresaban recién hacían oración con mayor recogimiento y mayor silencio, pero conforme pasaban más años, eso se relajaba. Y mucho más cuando ya hacían sus prácticas, entre comillas, pastorales, cuando iban a las parroquias y tenían sus fines de semana en las parroquias. En las parroquias se terminaban de mundanizar. Entonces ahora, meditando sobre Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, yo conectaba esos recuerdos, diríamos, de estos niños neonatos, de estos niños de inicial, de estos niños de 3 y 9 años y de seminaristas. Y entonces lo que es cierto es que el sistema educativo formal e informal, si nosotros no estamos vigilantes, hace que tengamos mayor dificultad en reconocer quién somos, la necesidad que tenemos de conversión y de buscar esa unidad interna perdida y la facilidad que vamos a tener para buscar en los demás los culpables, entre comillas, de los problemas que enfrenta la sociedad, las familias. Y entonces nos victimizamos sin ser ofrenda. Y justamente nuestro ser es ser ofrenda. Y entonces, claro, disculpen por el desorden de todas estas ideas que yo no sé, pues para mí, de repente no les logro comunicar, pero el tema de quién somos y de contemplar la humanidad de Jesucristo, sabiendo que es persona divina y que tiene naturaleza divina, pero sin mezcla ni confusión, y que es el camino que nos conduce al Padre, y que nosotros estamos llamados a ser uno como Él y el Padre en el amor, que es el amor divino, el Espíritu Santo, ese fuego que se nos comunica a través de los sacramentos. Nosotros necesitamos una y otra vez en la oración poderlo descubrir.
porque el Señor, el Espíritu Santo, nos enseña, nos recuerda, es decir, actualiza el misterio de Cristo en nosotros. Porque Cristo está vivo, ha resucitado, está sentado a la derecha del Padre, pero se ha quedado con nosotros y se sigue entregando. Y claro, nosotros necesitamos hacer oración por las familias y por los sacerdotes, porque los sacerdotes estamos llamados a justamente ayudar a que las familias puedan salir de esa mundanización. Pero si la sal, como dice el Señor, se vuelve sosa, si la luz se esconde y no se pone en el candelero, entonces nosotros fácilmente nos vamos a desanimar, nos vamos a dividir, nos vamos a empezar a acusar unos a otros y no vamos a poder encontrar la luz de la verdad que se nos revela en Jesucristo. Yo les comentaba en la mañana que los sacerdotes pues somos criaturas frágiles. Y claro, yo les decía, nosotros estamos expuestos. Así como hay la exposición del Santísimo, donde se expone la santidad del tres veces santo, los sacerdotes por el ejercicio del ministerio exponemos también todas nuestras fragilidades, nuestras miserias y debilidades. Y muchas veces, diríamos, la iglesia, el pueblo de Dios, los laicos comprometidos, cuando ven esas cosas se escandalizan. Y a veces no hacen la oración para pedir en oración unánime que el Señor envíe ese fuego para que seamos purificados. ¿Qué se le ocurrió con Elías? El ministerio de Elías es purificación del mismo Elías más que purificación del pueblo. Finalmente Elías será arrebatado, dice el primer libro de los Reyes. Y entonces, queridos hermanos, estos días de este mes de junio, de alguna manera son ecos de la Pascua, para que las cosas que hemos contemplado en la Pascua las podamos saborear, las podamos gustar, las podamos meditar personalmente, eclesialmente, en la iglesia doméstica y en las iglesias particulares y en cada una de nuestras comunidades eclesiales, parroquiales y comunidades. Y entonces por eso pensábamos que este tema de que estamos llamados a ser uno no es una unidad, diríamos, únicamente extrínseca, sino que la unidad extrínseca exterior entre nosotros la vamos a conseguir si es que tenemos unidad interior. Los esposos están llamados a ayudarse mutuamente para esa unidad interior y esa comunión de dos, que ya no son dos, sino una sola carne, dice el Señor. Y para que los clérigos también podamos ayudar. Pero a veces los clérigos son tironeados para que, entre comillas, y somos pues frágiles, ¿no? Para podernos, diríamos, tener nuestros favoritismos. Y entonces nosotros estamos llamados a ser uno con todos, no uno con algunos. Y claro, eso no es fácil. Y por eso se necesita la oración. Y claro, a donde uno va siempre hay división. Pero eso no nos debe llamar la atención, porque eso es, diríamos, simplemente nos está mostrando nuestra realidad de criaturas humanas heridas por el pecado. Lo que tenemos que es justamente vivir esa fusión
del Espíritu Santo en los sacramentos y en la oración eclesial. Bueno, queridos hermanos, yo ya estoy dando vueltas para redondear las ideas y dando tiempo de que ustedes puedan formular algunas preguntas. Y si es que hay algunas preguntas, de repente podemos tener un diálogo. Muy bien, Cristian, no sé si es que hay algunas preguntas que ya hayan formulado, comentarios. Sí, padre. Vamos a proceder a poder presentar las siguientes preguntas que nuestros hermanos nos han ido enviando durante el chat. Igual agradecemos que nos haya compartido este contenido doctrinal, teológico y a la vez partiendo de su testimonio, de su experiencia con muchos hermanos que ha ido frecuentando durante todo este tiempo. En la primera pregunta vamos a formularla. Muchos hermanos piensan que los católicos nos estamos oponiendo rotundamente a la teoría de la evolución de Darwin, que partiendo decimos de que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Podría, por favor, explicarnos que el fundamento de la teología y de la ciencia no se contradicen, que la fe y la razón sí van unidas de la mano? Ya, bueno, no logro captar toda la, diríamos, la especificidad de la pregunta, ¿ya? Pero nosotros lo que estamos mencionando es que nosotros tenemos una naturaleza humana y nuestra naturaleza humana herida por el pecado tiene sin embargo un dinamismo natural que en muchos procesos, diríamos, biológicos, fisiológicos, bioquímicos, anatómicos, tiene semejanza pues con el resto de la naturaleza de seres vivos, en este caso del reino, diríamos, animal. Pero la teoría de la evolución, hasta donde diríamos, hasta donde está verificada, es que efectivamente las especies tienen cambios dentro de las especies. Lo que no se ha logrado demostrar en ninguna especie es que vía la teoría de la evolución se haga salto entre especies. ¿Ya? Entonces, hasta ahí ha avanzado la ciencia, eso en lo absoluto es contradictorio con la imagen y semejanza de Dios que no es en la naturaleza, diríamos, visible, porque Dios es este espíritu puro. Entonces, cuando nosotros somos creados imagen y semejanza de Dios, somos creados imagen de semejanza de Dios uno y trino en la persona del Hijo que se va a encarnar en María Santísima. Pero no implica eso que nosotros, que somos imagen y semejanza de Dios, diríamos, en nuestra realidad antropomórfica, sino en nuestro ser personal. Dios es un ser personal en comunión de tres personas. Nosotros somos personas diferentes llamadas también a vivir en comunión. No sé si es que eso se logra entender o lo logro comunicar. Entonces, cuando hacen la relación con la teoría de la evolución no habla de las personas, no habla de la persona humana, simplemente se refiere a los procesos biológicos de la naturaleza humana. Diríamos al cuerpo humano, para ser, si quieren, un poco más gráfico, ¿ya? Y claro, nuestra biología, nosotros tenemos un sistema circulatorio, un sistema respiratorio, tenemos un encéfalo, un aparato digestivo, etc. Entonces, por ejemplo, los mamíferos tienen varios procesos metabólicos similares, no idénticos a los nuestros. Entonces, en el estudio de la zoología comparada, uno puede encontrar procesos fisiológicos similares.
pero, como les digo, entre ninguna de las especies biológicas se encuentra salto de una especie a otra, producto de mutaciones o de evoluciones. Lo que se ve es que especies pueden tener mutaciones y que esas mutaciones pueden traer distintos resultados. En algunos casos de perfeccionar esa situación, diríamos, biológica, hacernos más eficientes en relación al entorno. En algunos otros casos, las mutaciones los hacen menos adaptables al entorno. Pero claro, eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando de la realidad trinitaria. Entonces, ese salto de esa pregunta, yo recuerdo cuando era estudiante, con unos compañeros, ¿no? Escolares, entonces nos explicaban la macrofísica de los astros y los planetas, pero también nos explicaban pues la microfísica de los átomos y los electrones. Y claro, uno puede hacer una especie de analogía, pero son dos realidades totalmente diferentes, ¿no? Entonces, no hay que hacer saltos legales, diríamos. Las ciencias tienen ciertas legalidades. Las matemáticas tienen sus leyes matemáticas, la física, sus leyes físicas, la química, las leyes químicas, la biología, sus leyes biológicas, distintas en los distintos órdenes de el reino animal y también distintos en el reino vegetal, pero nosotros no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la relación revelada, que no es posible alcanzarla por deducción humana, de quién es Dios y su misterio de su intimidad y la relación con la verdad y la intimidad de nuestro ser personal. Y por supuesto que nada de los avances de la ciencia contradicen la fe. Todo lo confirma. Y por eso el Papa San Juan Pablo II, en esa famosa encíclica Fe y Razón, dice enfáticamente, ¿no?, que la verdad tiene dos alas, la fe y la razón. Esa es nuestra fe. Nuestra fe apela a la razón. Y justamente para entender la realidad de la persona humana, del misterio trinitario, la revelación tiene el auxilio de la razón. Yo no sé si con eso confundo, aclaro a quien formuló la pregunta. Muchas gracias, Padre. La siguiente pregunta tenemos. ¿Cómo podemos explicarles a alguien de otra religión, ateísta, el dogma de la Santísima Trinidad, sin caer en herejías involuntarias? Y también si es válido dar el ejemplo del sol que da luz, calor y fuego, y es un solo sol. Claro, se pueden poner muchos ejemplos, ¿no? Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros, para acoger este misterio de Dios unitrino, solo es posible si primero aceptamos que Jesucristo es Dios y hombre verdadero. Si yo no acepto que Jesucristo es Dios y hombre verdadero, Dios verdadero y hombre verdadero, y hay un solo Dios, yo no voy a acoger lo que dice Jesucristo en la revelación como verdad. Entonces, todo esto es revelado por Jesucristo. Y por eso la pregunta previa es, más que explicarle la Santísima Trinidad, primero aceptar a Jesucristo. Por eso Jesucristo le pregunta a sus apóstoles y a los seres humanos de todos los tiempos, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces, los judíos, por ejemplo, uno le habla de la Trinidad y no la van a entender, no la van a aceptar. Eso que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, o los mismos musulmanes.
que son, diríamos, los que estarían más cercanos a la revelación cristiana. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta, y el mismo Señor nos lo dice, ¿no? Que nadie reconoce que Jesucristo es Dios, que es el Señor, si es que el Padre no se lo revela, es un don. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que eso que aceptamos relativamente con facilidad no es porque somos muy inteligentes, sino porque hemos recibido el don de la fe que hace que nuestra inteligencia, nuestra razón pueda ser iluminada. Pero claro, si uno cree que cree que Dios es uno y trino porque es muy inteligente, porque no se conoce lo suficiente, diríamos, si no conoce la revelación. Entonces, explicar la intimidad de Dios a alguien que no reconoce al Dios revelado, que nos ha redimido y nos ha abierto al misterio de la intimidad de Dios, es como explicarle física cuántica a un niño diríamos, de guardería. Y en nuestro esfuerzo, entre comillas, de explicación, podemos caer justamente en el naturalismo, de comparar eso, de que la Trinidad es como el sol y el calor, etcétera. Esa es una visión naturalista que tenemos que darnos cuenta, pues, que son analogías bastante distantes. Es un misterio. Nosotros sabemos muchas cosas del Señor, de Dios, porque Dios nos las ha revelado, pero más en lo que no conocemos que lo que conocemos. Entonces, cuando nosotros podemos caer equivocadamente en la idea de que ya sabemos todo sobre Dios, estaríamos cayendo en un error, que eso que estamos imaginando de Dios no es Dios, si lo podemos explicar con esa, entre comillas, seguridad. No sé si con eso les ayudo con esta pregunta. Muy bien, padre, muchas gracias. Tenemos una siguiente pregunta. Nos mencionan que la Santísima Trinidad siempre ha estado presente desde los inicios de la creación. Justamente, desde antes de la creación. Justamente La eso nos creación se produce en algún momento en el tiempo, pero eterno es Dios. Lo único eterno es Dios. Y Dios siempre es uno y trino. No es que en algún momento no había Dios uno y trino y en algún momento aparece. ¿Cuál es la pregunta, querido Cristian? Nos preguntan acerca de la participación de cada una de las personas de la Santísima Trinidad, justamente previo a la creación, si existía Dios mismo. O sea, diríamos, eso antes de la creación, ¿no? Antes de la creación no había tiempo. Antes de la creación no había espacio. Antes de la creación lo que había es solamente la intimidad de Dios. Con la creación aparece todo lo que nosotros podemos imaginar y conocemos. Entonces, Dios es inmutable. Siempre es una comunión de tres personas en unidad perfecta, en un amor infinito. Ese amor es tan grande que en algún momento se desborda y crea. Ahí recién aparece toda la creación. Pero con la creación Dios no cambia. Con la encarnación Dios no cambia. El Verbo sigue siendo el Verbo, el Padre sigue siendo el Padre, el Espíritu Santo sigue siendo el Espíritu Santo. Con Pentecostés Dios no cambia. Lo que cambiamos somos nosotros, la tierra y el cielo, en la relación con Dios, en la participación del misterio divino.
pero Dios no cambia. Por eso hay un cielo nuevo, hay una tierra nueva, pero no hay un Dios nuevo. No sé si con eso... Por eso les decía que, claro, nosotros no estamos agotando todo el tema amplio de la Trinidad, y por eso los remitía a que puedan revisar esos numerales del catecismo, porque, claro, suponía que podían surgir ese tipo de preguntas de cosas, claro, que nosotros no hemos desarrollado, pero que son un misterio, pero que un misterio que es en parte revelado en Jesucristo. Entonces, aproximarnos a ese misterio, nos aproximamos a ese misterio a través de Jesucristo. Ahora, toda la obra que realiza Dios uno y trino ad extra, lo hacen las tres personas, pero cada uno, diríamos, con la participación de las tres personas. Pero quien se encarna solo es Dios Hijo, no se encarna el Espíritu Santo. Quien es crucificado es solo Dios Hijo, no es crucificado el Padre. Pero en esa obra extra, en nosotros, están presentes las tres divinas personas. El misterio, pues, justamente. Entonces, nuestra fe nos dice, ad intra, es decir, en la intimidad de Dios, hacemos abstracción, la creación aparte, porque la creación no es Dios, nosotros no somos panteístas. Una cosa es Dios y otra cosa es las cosas creadas, las criaturas. Entonces, las tres personas divinas, ninguna es criatura. Y las tres comparten la misma sustancia, la misma naturaleza divina, pero tres personas diferentes. En la creación hay distintos tipos, diríamos, de sustancias naturales. Una es la naturaleza humana, otra es la naturaleza de los gatos, otra es la naturaleza de los primates, muy parecidas pero diferentes. ¿Ya? Otra es la naturaleza de las plantas, otra es la naturaleza de los seres inertes, otra es la naturaleza de los ángeles, pero todos son criaturas. Entonces el Señor, en su plan providente, ha hecho que el ser humano tenga un punto central en la creación. Porque a través del ser humano es que se despliega la revelación plena de esa creación y de ese sentido, de todo lo creado. Y es para participar de ese amor infinito. Porque el amor es difusivo, el amor comunica, el amor no se encierra en sí mismo, no es un Dios solitario que se ama a sí mismo, como pensaban los filósofos griegos, sino es una comunión de tres personas que se aman en intimidad intra de Dios y se desborda hacia afuera. Esa es la creación. Gracias, Padre. La siguiente pregunta es, usted menciona que los hijos de Dios que obran en el amor están en unidad de la Santísima Trinidad. Aquellos hermanos que obran en el bien, pero que no saben que obran para Dios, ¿también son partícipes de la unidad de los hijos de Dios? A ver, yo no sé si estoy entendiendo bien. Vamos a decirlo de una manera un poco más concreta. Los que recibimos el sacramento del bautismo, que es un don que recibimos a través de la Pascua de Jesucristo, nos hacemos partícipes de la inhabitación,
es decir, la presencia de Dios Trinitario, si quieren, del cielo en nosotros. ¿De acuerdo? Y entonces eso se nos revela, se nos ha dado a conocer, está en los evangelios, está en el Nuevo Testamento, nos lo dice San Pablo, y nos lo dice San Juan, y entonces nosotros estamos llamados, porque somos enviados, así como el Padre es enviado por el Hijo, así como el Padre envía al Hijo, el Hijo nos envía a nosotros, así como el Padre ama al Hijo, el Hijo nos ama a nosotros. Y nosotros somos enviados para, diríamos, luego de la Pascua de Cristo, continuar la obra, la misión de Jesucristo, y nosotros participamos de esa misión. En el sacerdocio de Cristo. Al participar de ese sacerdocio de Cristo, el Espíritu Santo nos va santificando. Ahora, las personas que no han recibido esa vida nueva en el Espíritu, que es el bautismo, de manera misteriosa el Señor también obra. No sabemos exactamente cómo, pero efectivamente hay personas que buscan a Dios sin conocerlo, sin saber, cuando buscan el bien, cuando buscan la verdad. Y entonces pueden tener, diríamos, todo un gradiente de participación. Por ejemplo, dentro, en primer lugar, de los que se llaman cristianos, de los que han recibido un bautismo válido. Entonces, claro, están bautizados, pero no es igual el que está bautizado y ha recibido la plenitud de la gracia y de la revelación que el que no está, el que está bautizado y no tiene la plenitud de la revelación. Por ejemplo, hay cristianos que no reconocen la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. Hay cristianos que no reconocen la grandeza del sacramento de la confesión ni del sacramento del matrimonio. Entonces, claro, esas personas reciben bienes, reciben gracia y pueden ser, diríamos, personas moralmente y humanamente que buscan con rectitud de intención crecer en la fidelidad a Dios, como pueden haber personas que han recibido todos los sacramentos y que están viviendo muy lejos de Dios. Eso ya responde, diríamos, a la libertad humana, a la fe y a la respuesta que nosotros hacemos a la gracia que se nos da. Diríamos, no todos los que recibimos más, respondemos más. Esa es la paradoja. Y entonces eso que se da al interior de los cristianos, también se da entre los que no son cristianos. Puede haber personas que, sin haber recibido los sacramentos, sean personas, diríamos, filantrópicas, que quieran hacer el bien, que busquen a Dios. Entonces, esa relación misteriosa de esas personas con el Señor, porque el Señor no los abandona, también los busca, es algo que, diríamos, cae en las cosas ya propias de la misericordia y del misterio de Dios. Nosotros sabemos cuál es, diríamos, la forma ordinaria en la que el Señor se revela, en la que el Señor nos comunica su gracia. Y eso nos lo ha revelado a nosotros a través de su iglesia, en sus sacramentos, para que nosotros vayamos a justamente anunciar esa buena noticia a los demás. Pero no significa que el Señor, si nosotros no hacemos nada, el Señor no obra de manera solo por él conocida. Eso nosotros no lo sabemos. Lo que sabemos es que el Señor nos ha dicho que nosotros tenemos que ir a anunciar. Pero para anunciar hacia afuera, por eso les mencionaba, tenemos que reconocer que tenemos una lucha de hacia adentro.
Entonces, no nos podemos considerar dueños exclusivos de la gracia de Dios, como creía el pueblo de la primera alianza. El pueblo de la primera alianza creía que solamente era para ellos. Nosotros también en la iglesia podemos tener un error de ese tipo. Somos iglesia enviada, en camino, a dar testimonio, a ir al mundo sin ser del mundo. No sé si es que hay otro comentario, pregunta. Muchas gracias, Padre. Sí, tenemos otra pregunta. Nos mencionan que todos somos imagen de Dios y somos semejantes a Dios cuando hacemos su voluntad haciendo el bien. Por tanto, es posible que al explicar que todos tenemos ese amor del mismo Dios en nosotros, somos partícipes del mismo Dios en la tierra. Y también nos hacen un comentario adicional. Ya, es que cuando, a ver un momentito, es que, claro, yo no sé a qué se estarán refiriendo las personas que formulan las preguntas, tal cual la enuncias, ¿ya? Pero yo no puedo decir automáticamente, por ejemplo, que un musulmán tiene el mismo Dios que un judío y que un cristiano. O que un budista, o que un hinduista, porque hace el bien y no. Sería un error, una conclusión equivocada. Dios se nos ha revelado, ¿ya? Nosotros sabemos, Jesucristo es la revelación de Dios. Entonces ese es el punto central. Ya, no es haces el bien, tu comportamiento moral, no. Reconoces a Jesucristo como Dios y hombre verdadero, Hijo único del Padre, que se ha hecho primogénito, nacido de María Virgen, que envía de junto al Padre el Espíritu Santo, murió en la cruz, resucitó, ¿sí o no? Entonces ahí yo digo, así está el mismo Dios. Pero no, esta persona, yo he ido a hacer mi acción filantrópica y trabaja en una ONG y es buena gente y hace obras de caridad y es muy cariñosa con sus hijos, entonces como es buena gente y ama, entonces ¿tenemos el mismo Dios? No, es una conclusión equivocada. Porque eso pasaría de suponer que nosotros elegimos a Dios. Y la prueba, entre comillas, de nuestra fe sería las cosas que hacemos. Pero ¿quién juzga las cosas que hacemos? Nosotros mismos. No sé si es que estoy siendo claro, porque ese punto es muy importante, y entonces por eso, en lo que mencionas, puede ser que las personas que están haciendo ese comentario, esa pregunta, tengan esa confusión. A ver, lee de nuevo la pregunta para que quede en evidencia si es que yo estoy de repente exagerando o estoy advirtiendo de un peligro, de una confusión que puede ser muy grande. ¿Puedes repetir la pregunta que hiciste? Sí, Padre. Nos estaban preguntando acerca de que somos imagen de Dios y somos semejantes a Él cuando hacemos su voluntad, haciendo el bien. No, Por cuando tanto, hacemos, no, es que no es cuando hacemos, no. O sea, ahí hay una confusión muy grande, ¿ya? Una cosa es la dimensión de nuestra vida moral, y la vida moral son nuestros actos libres, y nuestros actos libres pueden ser o actos buenos o actos malos. Una cosa es la vida moral. Otra cosa es, diríamos, los conocimientos, la doctrina. Y otra cosa es el ser ontológico, el nuevo ser que nos ha comunicado Jesucristo, la vida nueva. Entonces ahora es muy común la confusión de creer que lo más importante, entre comillas, son las cosas morales. No, primero es el nuevo ser,
que el Espíritu Santo habita en mí. Si es que el Espíritu Santo habita en mí, yo voy a tener una vida moral. ¿Yo puedo tener actos buenos siendo ateo? Sí, puedo tener actos buenos siendo ateo. ¿Puedo tener actos malos siendo sacerdote, cura, obispo, papa? Sí. No sé si se entiende el punto. O sea, es como que me digan, bueno, ¿sabe qué? Una cosa es una vid y otra cosa es una higuera. Allá, mira, esta higuera está muy dulces, esos frutos son buenos. Esta vid también tiene frutos buenos, entonces es lo mismo la higuera que la vid. No, son dos cosas diferentes, la vid y la higuera. En el caso de la vida nueva de hijos de Dios, eso nos hace capaces de vida divina, de participar en la patria celestial. Lo otro es ser buena gente. Es por eso Jesucristo dice, yo no vengo aquí a cambiar la ley, sino a darle plenitud. Eso significaba que la ley, las normas morales, los mandamientos, si quieren, son buenos, pero todavía no son completos, les falta, por eso no están plenos. Es pleno cuando recibimos esa vida nueva, ese nuevo ser. Por eso nosotros tenemos una vida natural y una vida sobrenatural que hemos recibido como don. Entonces, cuando nosotros rebajamos esa vida sobrenatural simplemente a ser buena gente, para eso, claro, no era necesario que Jesucristo muera en la cruz. Que se nos comunique el Espíritu Santo, que Dios habita en nosotros. ¿Se entiende el punto? Muchas gracias, Padre. Y por último tenemos, ¿es correcta la definición de decir el Padre es el Creador, el Hijo el Redentor y el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo? ¿O se puede mejorar? Claro, eso nos lo enseña la iglesia, ¿no es cierto? Pero claro, eso es una visión, diríamos, esquemática y simplificada para una catequesis básica. Pero claro, es mucho más complejo que eso, ¿ya? Porque es misterio. Entonces nosotros sabemos que efectivamente el Padre es creador, pero el Hijo también participa en la creación. De lo que nos dice San Pablo en la carta a los Colosenses. Todo fue hecho por Él y para Él. Entonces se utiliza esta formulación misteriosa, ¿ya? Todo procede del Padre, por el Hijo en el Espíritu Santo. Entonces procede del Padre, por el Hijo. Es que el Hijo interviene. En el Espíritu Santo también interviene. Entonces, claro, cuando decimos, bueno, Dios Padre es creador, sí es creador, por el Hijo en el Espíritu Santo. Igual para el Hijo, igual para el Espíritu Santo, lo que mencionó. ¿Se entiende? Entonces, eso es cierto, pero es incompleto. Por eso les refería yo que como nuestras catequesis generalmente son incompletas o en el momento que las recibimos no las acogimos debidamente, yo por eso los invitaba y les recomendaba que lean esos numerales del catecismo, ¿ya? Porque si no, claro, esa, diríamos, esa división de misiones nos ayuda en un punto, pero cuando ya empezamos a profundizar, claro, yo quiero seguir resolviendo más preguntas, voy a darme cuenta que es insuficiente. ¿Cómo me voy dando cuenta? En la medida en que conozca mejor la Sagrada Escritura, el Evangelio, lo que nos dice Jesucristo. A ver, les voy a hacer la cita para que se entienda mejor, porque de repente yo les digo y
y ustedes pueden creer que están haciendo un acto de fe a lo que yo les digo. Yo no le estoy diciendo nada mío, ¿ya? Yo le estoy diciendo lo que nos enseña la iglesia y lo que está en la... A ver si lo encuentro. ¿En dónde está? Estas letritas. Yo ando con una lupa, pero la lupa no la veo por donde la tengo. A ver, vamos a ver si es que lo encuentro. Cultura. Dice, uno es Dios y Padre, de quien proceden todas las cosas. Uno solo es el Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas. Y uno es el Espíritu Santo, en quien son todas las cosas. ¿Dónde está eso? En Concilio de Constantinopla, Segundo Concilio de Constantinopla. ¿Y eso en qué se apoya? En San Pablo, en los Corintios. Entonces la formulación es esa, porque claro, en estos momentos probablemente esa distinción teológica no la hemos hecho, porque es más profunda, ¿ya? Pero conviene que nosotros sepamos que hacia extra, todo lo que es fuera de la intimidad de Dios, es la acción divina en la creación, toda esa acción es trinitaria. Y se atribuye a alguna de las personas, pero no significa que las otras personas son ajenas. ¿Ya? Bueno. Muchas gracias, Padre, por haber respondido todas las dudas y preguntas que nuestros hermanos nos han compartido en el chat. Ya siendo las 9:51, vamos a proceder a invitarlo a que pueda realizar una conclusión final y también la oración final para poder despedirnos. Solamente acotar que eres bien generoso cuando dice que ha resuelto todas las dudas. Esa es Y dámosle al Espíritu Santo, Padre. una conclusión un tanto, diríamos, generosa de tu parte. No, estamos ante un misterio que nos desborda, ¿ya? Entonces, claro, por eso les repito, es más lo que no sabemos que lo que sabemos. Pero todo lo que sabemos es lo necesario para nuestra salvación. Y por eso la implicancia de este misterio trinitario es que nosotros estamos también llamados a hacer comunión de muchas personas. Porque somos un solo cuerpo. Cuerpo místico de Cristo. Llamados a esa unidad en el amor, ¿ya? Bueno, vamos a terminar con una oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios con tu espíritu. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Mucho ánimo. Buenas noches, Padre. Muchas gracias. Buenas noches, Padre. Buenas noches, Gracias. muchas gracias, Padre. Buenas Chao, noches. Padre, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Dios noches, bendiga. Padre, gracias. Buenas Buenas noches, queridos noches. Buenas hermanos. noches, Gracias a Padre. ustedes por la paciencia. Chao, chao, Dita. A usted, Padre, gracias. Buenas noches. Gracias, Padre. Buenas Gracias noches. a ustedes. Buenas noches. Que Dios los Gracias, bendiga. Padre. Feliz Gracias. descanso. Bendiciones. Gracias, Padre. Buenas noches.
Buenas noches a todos. Bendecida noche. Chao. Hola, gracias. Chao. Buenas noches. Gracias, Cristian, Glenda, familia Sánchez Carpio, familia Villanueva Silva. Gracias, Cristian, gusto verte. Igualmente, Hola, qué Beto, gusto poder Elena. compartir con ustedes. Muchas gracias, Cristian. Gracias, Mati. Saludos. Ustedes, saludos también, un abrazo. Teresita,